Agradezco a la sociedad poder platicar acerca de las generalidades de cáncer de pulmón y vamos a empezar, este es mi Financial Disclosure. Vamos a empezar a hablar acerca de la epidemiología de cáncer de pulmón. Se presentan alrededor de 2 millones de casos en el mundo, que corresponde al 11% de todas las neoplasias malignas. Y desgraciadamente van a fallecer alrededor de 1.7 millones al año. Esto corresponde al 18% de todas las muertes por cáncer, haciendo que en el mundo la primera causa de muerte por cáncer es cáncer de pulmón. Y la incidencia entre mortalidad e incidencia es muy alta, alrededor del 87%, más en Latinoamérica, en donde es mayor del 90% la mortalidad. En Europa corresponde alrededor del 25% de las muertes por cáncer y desgraciadamente las principales causas de muerte en la población es en edad productiva, de tal manera que va a haber un impacto económico muy significativo. Aquí vemos los datos de Globocan nuevamente, vemos la incidencia que corresponde al 11.6% de todas las neoplasias, de manera muy similar a cáncer de mama y cáncer de colon, pero la mortalidad corresponde al 18.4%, siendo la primera causa de muerte nuevamente en el mundo. Y algunos datos también que se presentaron en el 2018 son realmente más de entre 1.4 y 1.8 millones de casos y una inmortalidad extremadamente alta. Se espera que en los próximos años, particularmente en Latinoamérica, se incremente al doble la mortalidad por cáncer de pulmón, mientras que los países en desarrollo, ya desarrollados, hay una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón. En México también se espera que prácticamente para el 2030 se dupliquen los números de casos de cáncer de pulmón, de tal manera que vamos a ver una mayor frecuencia y mayor mortalidad. Actualmente se presentan alrededor de 7,000 a 10,000 casos. Es importante mencionar que el cáncer de pulmón en México posiblemente tenga un subregistro muy importante porque muchos pacientes fallecen con otros diagnósticos como neumonía o tuberculosis. Y sigue siendo también una de las principales causas de mortalidad en México. La distribución de cáncer de pulmón es también diferente en el norte que en el sur, hay una mayor incidencia en el norte de nuestro país, y siendo que en el sur tenemos una menor incidencia y mortalidad. Nosotros hemos hecho un estudio con más de 1,200 pacientes de las características de nuestra población en el Instituto Nacional de Cancerología, y vemos que en etapas 1 y 2 solamente corresponde al 0.6% de todos los casos, en etapas 3 alrededor del 19-20%, y en etapas 4 alrededor del 76%, 80% de los pacientes con enfermedad metastásica. Otro dato que nos llama también de manera muy importante es que el 43% de los pacientes nunca fumaron, y particularmente las mujeres tuvieron una mayor frecuencia de no tabaquismo, ausencia de tabaquismo. Entonces, cuando vemos en las mujeres, 67% de las mujeres nunca fumaron en el Instituto Nacional de Cancerología con cáncer de pulmón, y esto hace que tenemos, a notar que tenemos una diferencia de prevalencia en el tabaquismo y que existen otros factores de riesgo, y esto impacta en la frecuencia de mutaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, las mujeres son en edades más tempranas, menores frecuencia de fumadores y una mayor frecuencia de exposición a humo de leña en nuestra población. Y bueno, esto nos hace también hablar del tabaquismo, que es la primera causa de cáncer. Y aunque el tabaquismo se presenta en el 85% de todas las causas de cáncer de pulmón en Europa y en Estados Unidos, en México puede ser menor, pero sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer de pulmón, y además es la primera causa de muerte, un factor prevenible y particularmente en cáncer de pulmón, que corresponde a alrededor del 30% del cáncer que puede estar asociado a tabaquismo. Entonces, en el mundo pues, van a existir más de 1,000 millones de fumadores. Esto corresponde en Latinoamérica al 11.4%, y
El tabaquismo solamente esto causa más de 7 millones de muertes. Entonces es un problema muy grave de salud pública y hay una tendencia de que va a incrementarse la mortalidad por el tabaquismo. De tal manera que el consumo del tabaco y la exposición pasiva al humo es la principal causa prevenible de muertes en el mundo. Y el tabaquismo como factor de riesgo está entre las 6 de las 8 principales causas de muerte del mundo. Estas causas pueden estar asociadas también a enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades pulmonares como roca. Y bueno, en México se considera que existe alrededor de 15 millones de fumadores, que corresponde al 17.6% de la población. Y también, aunque en menor medida, hay una prevalencia del cigarro electrónico en el 1.1% de los pacientes, lo cual también conlleva un problema, un riesgo en la mortalidad, como vamos a mencionar más adelante. Los adictos severos al cigarro que están en México es alrededor de 1.8 millones. Y en México pues, van a morir más de 40,000 personas por enfermedades asociadas a tabaquismo. Y esto conlleva un costo muy elevado del tratamiento del tabaquismo, de las enfermedades asociadas a tabaquismo, que va a mayor de 75,000 millones de pesos, lo cual conlleva no solamente un efecto en el riesgo de cáncer, sino un impacto enorme en el costo de la enfermedad. Y se declaró que se debe tener una meta de reducir el consumo de tabaquismo del 30%. Desgraciadamente, esto no se está llevando a cabo, por lo menos en México. Y se sabe que, bueno, en el 73% de los casos los fumadores desean o han expresado algún deseo de dejar de fumar. 24.4% recibió una recomendación para fumar y 56% hizo algún intento para dejar de fumar. Sin embargo, solamente 3.5% de los pacientes tiene algún tipo de tratamiento farmacológico. Vemos que el componente del cigarro tiene una gran cantidad de sustancias, tiene más de 100 sustancias carcinogénicas o cocarcinogénicos, tiene y de sustancias adictivas la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas que pueda existir. Además tiene alquitrán, benceno y gases como monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que conllevan todo esto a mayor riesgo de enfermedades neoplásicas. Por supuesto, existe una gran red para clínicas de tabaquismo, pero no se ha hecho lo suficiente para que los pacientes puedan dejar de fumar y que puedan tener una opción para que el paciente que fuma pueda dejar de fumar. Los cigarros electrónicos son un punto muy importante porque el cigarro electrónico podría hacer que la gente que no fuma pueda volverse adicta y que pueda ser el inicio de una adicción que puede ser inicialmente el cigarro electrónico que va a contener nicotina y posteriormente el desarrollo de la adicción de tabaquismo, conllevando los factores de riesgo para mayor mortalidad. De tal manera que se han puesto leyes en contra de los cigarros electrónicos y actualmente hay un conflicto legal para poder tratar de controlar o prohibir los cigarros electrónicos en nuestro país. Habíamos mencionado que existen ya otros factores de riesgo como el tabaquismo de segunda mano, la contaminación ambiental, el radón, el asbesto y la tuberculosis, que en muchos lugares se ha determinado como un factor de riesgo, particularmente en China y en Taiwán, donde en algunos estudios se puede incrementar el riesgo hasta 11 veces más cuando tiene antecedentes de tuberculosis. De tal manera que la contaminación ambiental, por ejemplo, se ha determinado también en algunas poblaciones de China incrementar 2 a 3 veces más el riesgo de cáncer de pulmón pues conllevan otros factores de riesgo que en México podrían ser muy importantes. En nuestra población de cáncer de pulmón, en el Instituto de Cancerología, hasta 35% de los pacientes tienen el antecedente de la exposición de humo de leña. Y
Esto puede ser un factor muy importante en el mundo. Son más de 3.000 millones de personas que pueden estar expuestas al humo de leña para calentar sus hogares o sus alimentos. Y nosotros hemos hecho estudios en el cual el comportamiento del humo de leña es similar a los no fumadores, con un patrón de mutaciones diferente. Entonces, este humo de leña en nuestro país, hay datos muy claros en el cual 16% de la población en México tiene exposición a humo de leña. La OMS considera que es un 10º factor de riesgo para enfermedad evitable. Y en países en desarrollo puede llegar a ser hasta el 4º lugar. Tiene mayor riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva, por supuesto, mucho mayor en mujeres que cocinan más de 30 horas año y se exponen a 60.000 horas durante toda su vida, conlleva mayor riesgo. Otra característica del cáncer de pulmón en nuestro país es que mientras que en Estados Unidos las etapas tempranas se van a tener en el 25%, en México solamente es el 0.6%, de tal manera que hay un incremento muy importante de pacientes en etapas avanzadas, que conlleva, por supuesto, que tengamos un pobre pronóstico y también conllevamos a un mayor costo de tratamiento. A diferencia de otros países, por ejemplo, Japón, en el cual 40% de los pacientes pueden tener una etapa temprana. Entonces vemos una diferencia enorme. Y esto introduce la importancia que tiene el tamizaje, en el cual el tamizaje de cáncer de pulmón pues ha llevado toda una historia que va desde los 60s, 70s, tratando de utilizar las placas de tórax y el exputo para esta detección temprana de cáncer de pulmón. Sin embargo, han fallado y los últimos estudios, particularmente del Instituto de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, ha mejorado, ha detectado la tomografía como un método de screening. ¿Por qué es importante el método de screening? Bueno, pues tenemos una mayor supervivencia en etapas tempranas, comparado con regionales o metastásicos, y además en nuestra población tenemos una mayor frecuencia de etapas avanzadas que no hemos podido mejorar en los últimos años, a diferencia de Estados Unidos. Vemos aquí, nuevamente, en Estados Unidos, 20-25% de etapas tempranas, México, 0.6%. Y los costos de tratamiento son extraordinariamente altos. Simplemente cuando vemos pacientes en etapas tempranas, prácticamente el costo es 10 a 15 veces menos que en etapas avanzadas. Esto sin contar el tratamiento de la inmunoterapia. De tal manera que, bueno, ha habido múltiples estudios que han evaluado ya la tomografía para el cáncer de pulmón, la detección de cáncer de pulmón, particularmente en pacientes con alto riesgo, como tabaquismo, particularmente cuando tienen un índice tabáquico entre 20 y 30. Y esto ha logrado que tengamos los estudios del Instituto Nacional de Cáncer, los estudios con tomografía, en el cual se evaluaron pacientes comparándolo con la radiografía. Y en este estudio, el National Lung Screening Trial, realizado en Estados Unidos, se comparó con más de 26,000 pacientes a una tomografía de baja dosis de radiación contra la placa de tórax, y esto durante 3 años de manera anual. Y lo que se observó es una reducción de riesgo de desarrollo de muerte por cáncer de pulmón, llevando una reducción relativa del 20%, que fue de manera muy significativa, de tal manera que los números de pacientes que se requieren para poder hacer la tomografía y salvar una vida, se requieren 320 tomografías. Si lo comparamos con la mastografía, que se requieren 1.500 mastografías para salvar la vida de una mujer, pues vemos que el tamizaje con tomografía es más efectivo. Sin embargo, por supuesto, lleva mayores complicaciones, y la detección temprana en etapa 1A, por ejemplo, es de 40%, comparado con la radiografía de tórax, que solamente se llegó
21%. Y de tal manera que esto también mejoró de manera muy significativa las etapas tempranas de los pacientes y disminuyó las etapas tardías de los pacientes. Entonces vemos aquí el diagnóstico de cáncer de pulmón, la mortalidad por cáncer de pulmón se mejoró en un 20% y una mejoría en el 7% de la mortalidad global con la tomografía en la población de alto riesgo. El estudio Nelson, también presentado en el 2018, es un estudio belga que compara la tomografía versus no screening, analizó los resultados de esta mortalidad durante 10 años y también demostró un beneficio muy significativo y particularmente en mujeres con una reducción de riesgo de 26% en la mortalidad por cáncer de pulmón. Y por supuesto, se determinaron las características de los nódulos, particularmente un aumento del nódulo de 25% en un año conllevaba mayor riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. En el estudio Nelson vemos cómo las etapas tempranas se incrementaban en un 50% la detección temprana versus el control, que era menos del 10%, en etapas avanzadas 70% del brazo control y en el brazo con screening en etapa 4 alrededor del 10%. Entonces, esto mejorando de manera muy significativa la mortalidad tanto en hombres como en mujeres, pero particularmente esto fue mucho más significativo en las mujeres. Y bueno, aquí vemos unos diferentes criterios que se han utilizado para seleccionar mejor la población. Generalmente son pacientes con un tabáquico mayor de 30, en una población que va de 55 a 75 años de edad. Y las recomendaciones mayores son hacer una tomografía de baja dosis durante los siguientes 3 años. De tal manera que si seleccionamos mejor los pacientes, teniendo una paciente sin morbilidad significativa, se puede mejorar aún más la mortalidad por el screening. Sin embargo, a pesar de que hay un efecto muy significativo en el tamizaje, la mejor forma de prevenir el cáncer es el dejar de fumar. El haber dejado 10 a 15 años el tabaquismo reduce de manera muy significativa, prácticamente después de 20 años, se acerca a no haber fumado durante toda la vida, de tal manera que ese es un punto muy importante. Y es muy importante también hacer notar que aquellos que fuman tienden a subestimar el riesgo de cáncer de pulmón. El hacer el tamizaje también puede concientizar al paciente que fuma que debe dejar de fumar. Y también es importante decir que cualquiera puede tener cáncer, no solamente los que fuman. Si nosotros analizamos el cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo, va a ser la 6ª causa de muerte de manera global. Entonces también es una aportación muy importante. Tenemos un costo muy importante en el tratamiento y a edad temprana, pues tenemos una mejor detección y mejores costos. Tenemos grandes retos en Latinoamérica, tenemos un retraso en la investigación, tenemos una falta de disponibilidad de medicamentos, por los costos, por las aprobaciones, tenemos falta de políticas de salud, no tenemos un programa de screening en Latinoamérica, y de tal manera que con esto podemos mejorar las etapas. Vemos aquí nuevamente los costos de atención en etapas tempranas versus etapas avanzadas. Los costos son infinitamente superiores y particularmente en etapas avanzadas tenemos un mayor costo porque además tenemos un mayor porcentaje de pacientes en etapas avanzadas. Se han hecho estudios para determinar si esto costo-efectividad del screening y es significativo, sí es significativo los costos efectivos y mejora al seleccionar a los pacientes para mayor estadiaje de los pacientes. Y por supuesto tenemos beneficios de un programa oportuno de detección.
se va a reducir el número de muertes por cáncer de pulmón, se va a detectar mayor cáncer de pulmón en etapas tempranas, detección de fumadores activos que pueden ser canalizados a una clínica de tabaquismo y educación al paciente. Y pues por supuesto tenemos los riesgos de mayor riesgo de tener falsos positivos, hacer una biopsia que tiene mayores costos y complicaciones de las biopsias y mayor exposición a radiación. Por supuesto, se reduce de manera muy significativa 20 veces con una tomografía de baja dosis comparado con una tomografía o con un PET-CT. La detección de nódulos también se encuentra con falsos positivos en los estudios, y es importante poder hacer investigación en nuestro país para poder detectar el cáncer, la frecuencia de estos nódulos, que puede ser muy significativa en nuestra población donde tenemos tuberculosis. Bueno, volviendo al cáncer de pulmón, pues tenemos muchos síntomas que nos van a alertar acerca del cáncer de pulmón, particularmente una tos crónica que se agudiza, tos que está asociado con hemoptisis, son algunos datos de alarma. El dolor torácico ya se presenta en etapas ya más avanzadas, dificultad para disnea, pérdida de peso, y todos estos síntomas nos van a dar a una sospecha de cáncer que desgraciadamente la mayor parte de los pacientes van a estar en etapas avanzadas. Los pacientes en etapas tempranas generalmente son asintomáticos y generalmente los detectamos en estudios de algún tipo de valoración cardiovascular o para cirugía. Y actualmente hemos tenido una gran cantidad de pacientes en etapas tempranas que resultado de los estudios de tomografías que se han hecho por el COVID. Entonces, aquí nuevamente vemos que necesitamos datos de nuestra población para poder hacer resultados del tamizaje en nuestra población. Entonces, el cáncer de pulmón, pues sabemos dos grandes grupos, cáncer de neuroendocrinos y de células pequeñas y células no pequeñas que a su vez se subdividen en adenocarcinomas, que es por mucho más frecuente, alrededor 70-75%, epidermoide, alrededor del 20%. Actualmente tenemos en el último año ya un 10% de epidermoides, células grandes o tumores mixtos en alrededor del 10% de los pacientes. Y la estratificación se va a hacer inicialmente con una tomografía. Por supuesto, si tenemos disponibilidad de PET-CT, nos va a ayudar a evaluar el mediastino y vamos a mejorar el diagnóstico de la enfermedad metastásica. En muchas ocasiones no tenemos PET-CT y tenemos que hacer tomografía y gamma óseo. Por costo es mucho mejor ya hacer el PET-CT, y con esto vamos a poder determinar la enfermedad a distancia. Y también vamos a poder evaluar el mediastino en etapas tempranas. El PET-CT tiene un valor predictivo negativo muy alto, particularmente cuando la tomografía no muestra enfermedad mediastinal, tenemos un valor predictivo del 98%. Cuando la tomografía ya tiene enfermedad cardionar, nuestro valor predictivo negativo baja. De tal manera que en estos pacientes debemos de hacer una valoración del mediastino por mediastinoscopía o EBUS para valorar al paciente de una enfermedad temprana y valorar un tratamiento quirúrgico. Y también es importante en aquellos pacientes en donde pensamos que pueden ser candidatos a neoadyuvancia, tener una valoración del mediastino para posteriormente decidir si el paciente debe recibir o no radioterapia adyuvante. La resonancia magnética debe hacerse a partir del estadio 2B. En pacientes con estadios 3 localmente avanzados, tenemos una frecuencia de metástasis cerebrales por resonancia magnética asintomáticos del 20%, de tal manera que es muy importante. Y actualmente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, hasta 55% de todos los pacientes tienen enfermedad metastásica del sistema nervioso central. De estos, 20-25% son enfermedades asintomáticas en enfermedad metastásica. Entonces, de tal manera que la resonancia magnética es parte importante de la estratificación para dar un tratamiento lo más temprano en el sistema nervioso central. Tenemos la estratificación de la octava estratificación de la AJCC,
TNM, en el cual ha habido cambios muy significativos, particularmente en estadios 3, dividiendo los pacientes 3A y B y C, de acuerdo a si la enfermedad se encuentra en el mediastino contralateral, o si también tenemos enfermedad eh, eh, nodular en el mismo nódulo o ipsilateral al pulmón. Es muy importante hacerla no solamente el diagnóstico histopatológico actualmente, sino también hacer la diferenciación entre el diagnóstico molecular. Es extremadamente importante en algunos pacientes hacer la inmunohistoquímica para poder diferenciar el diagnóstico entre adenocarcinoma o escamosos o tumores mixtos, para poder seleccionar el mejor tipo de tratamiento de quimioterapia. Y actualmente tenemos una medicina personalizada que es importantísimo poder hacer los biomarcadores para poder personalizar este tipo de tratamientos que, como vemos, en los últimos 15 años ha habido una revolución en el tratamiento de cáncer de pulmón, posiblemente sea la neoplasia, que más cambios significativos tengan en guías, particularmente en el 2019 y 20, hubo un cambio de guías en NCCN de 10 a 17 veces durante el año, de tal manera estudiando nuevos medicamentos que aportan y cambiando el algoritmo de los pacientes con cáncer de pulmón, y que vemos que en pacientes con enfermedad que tenemos un blanco terapéutico, existe un cambio muy significativo en la expectativa de sobrevida, primero si hacemos el diagnóstico molecular y posteriormente si tenemos acceso a los medicamentos. Y particularmente la mutación de GPR, en el cual lo hemos detectado en Latinoamérica en el 26%, 35% en la población mexicana, es decir, uno de cada 4, uno de cada 3 pacientes puede tener la mutación de GPR en nuestro país, de tal manera que es importante hacerla. Esto se ha documentado también en población peruana, y esto se puede explicar por una migración asiática. Nosotros también hemos hecho algunos estudios, también en grupos brasileños, en el cuales han asociado genes de ancestría asiáticos con la frecuencia de mutación en la población brasileña, y también nosotros hemos hecho en poblaciones en más de 1,000 pacientes mexicanos y de Colombia, analizado la subtilidad genética y hemos encontrado genes de ancestría y mutaciones en tanto de KRAS como de EGFR, que están asociados a estos tipos de genes en nuestra población, de tal manera que confirmamos que tenemos genes ligados a la mutación de manera muy positiva a la mutación de EGFR y negativos para KRAS y para STK11. Y que esto ha llevado a detectar que en el futuro podamos hacer análisis de estos genes asociados con la reparación para poder determinar si nosotros podemos tener un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Sin embargo, a pesar de que la mutación es muy frecuente en nuestro país, solamente el 50% de los pacientes con adenocarcinoma se hace la mutación. Es urgente que todos los pacientes puedan tener una genotipicación adecuada. Esto modifica de manera muy significativa. Tenemos mutaciones LK, ROS1, CEMET, IRAF, NTRAC, y vienen otras mutaciones como KRAS, HER2, como blancos terapéuticos, que van a hacer un cambio muy significativo. Y lo que tenemos actualmente es hacer una mutación adicional por PCR o por FISH o por inmunohistoquímica. Lo ideal es tener paneles simultáneos en Next Generation Sequencing para tener un diagnóstico preciso. Ahora también tenemos la biopsia líquida, en el cual tenemos la posibilidad de detectar estas mutaciones debido a que tenemos DNA tumoral por técnicas muy sensibles en sangre, y esto nos ha permitido detectar el cáncer del pulmón debido a que el DNA lo podemos detectar debido a la apoptosis, a la secreción activa del DNA por las células tumorales o a la necrosis que se produce por el tumor, y de esta manera lograr detectar esas mutaciones con paneles diferentes como Foundation One, Guardian, que nos detectan un gran número de mutaciones. Como vemos aquí, se pueden detectar mutaciones de GFR, LK, arreglos,
que nos pueden ayudar de manera muy significativa. Inclusive pues, tenemos mayor sensibilidad para los arreglos de cierto tipo de mutaciones. Y las mutaciones pueden ser un factor predictivo alrededor del 26%, siempre y cuando pues, tenemos ciertas características, como pueden ser pacientes que hayan sido adecuadamente tomada la biopsia particularmente en pacientes que tienen enfermedad metastásica. Aquí nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis de pacientes con cáncer de pulmón en población no fumadora. Después de hacer una genotipicación global, hicimos una detección de paneles grandes de genes y logramos tener una detección de las mutaciones en el 94%, y hubo un cambio significativo en el tratamiento después de hacer una genotipicación convencional en el 26% de los pacientes. De tal manera que se hizo un cambio y un tratamiento en el 82% de los pacientes, logrando que ya con el tratamiento blanco tengamos una sobrevida libre progresión de 7.5 meses. Y con esto identificamos adicionalmente a las mutaciones convencionales un 36% de los pacientes que podemos detectar una mutación adicional. Por supuesto, el tipo de tumor es significativo, particularmente en cáncer de pulmón es muy alta la detección de DNA tumoral. A mayor estadio de la enfermedad podemos detectar mejor el DNA tumoral, y particularmente cuando hay metástasis fuera del sistema nervioso central, cuando tiene un único sitio del sistema nervioso central, la detección baja hasta un 60%. Las metástasis cerebrales es un problema muy importante en cáncer de pulmón. Hasta 48% de todas las metástasis cerebrales van a ser por cáncer de pulmón, y cada vez cáncer de pulmón tenemos más metástasis cerebrales porque tenemos un cambio muy importante en la historia natural del cáncer de pulmón. Tenemos una mayor expectativa de sobrevida, tenemos también detecciones por resonancia magnética. Entonces, nosotros hemos detectado hasta 50% de detecciones de mutaciones, particularmente con EGPR, 55% de mutación, de metas cerebrales cuando tenemos mutación de EGFR, y esto impacta en la sobrevida de los pacientes. Y bueno, está el otro aspecto, que no solamente es el aspecto de genes que van a dar blancos terapéuticos, sino también la inmunoterapia, que ha cambiado de manera muy significativa la expectativa de sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón, particularmente nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab han mejorado el pronóstico de los pacientes, logrando expectativas de sobrevida alrededor de 30% a 4 años, cuando la inmunoterapia se da en una primera línea. Tenemos mutaciones, que son el tratamiento estándar cuando tenemos un blanco terapéutico, pero que ya están muchas de estas aprobadas por aprobarse. La carga mutacional es baja generalmente en pacientes con mutaciones driver, y esto explica por qué no funciona adecuadamente la inmunoterapia. Tenemos mutaciones como ROS1, ALK, donde la carga tumoral, es decir, el número de mutaciones y la generación de antígenos es baja, por lo que no funciona adecuadamente la inmunoterapia. Y excepciones posiblemente del BRAF, donde podemos tener mayor frecuencia de mutaciones y mayor respuesta a la inmunoterapia. De tal manera que, además de las mutaciones que debemos detectar, también es importante tener el biomarcador actualmente, que es el PDL1, que nos va a indicar si el paciente puede tener una mejor respuesta o no a la inmunoterapia sola, o dar un tratamiento combinado con quimio o inmunoterapia. De tal manera que la carga mutacional, junto también con la inestabilidad microsatelital, el PDL1, son opciones para poder detectar biomarcadores, pero en cáncer de pulmón vemos una inestabilidad microsatelital extremadamente baja, de tal manera que el biomarcador ideal no tenemos, pero el PDL1 nos puede ayudar a identificar pacientes que tengan mayor beneficio. Los cortes no han sido aún claros, pero se considera que un paciente con mayor de 50% de expresión tiene una alta probabilidad de respuesta a la inmunoterapia y que mejora comparado contra quimioterapia, es inmuno versus quimioterapia. La frecuencia de la expresión de PDL1 de manera global es un 30% negativa, 30% de los pacientes pueden tener entre 1 y 49, y 30% tienen más de 50%. Por supuesto, esto varía
de acuerdo al el tejido, al tiempo de que está archivado, a la forma de pretratar la biopsia, y con esto pues podemos tener, cuando tratamos mal una biopsia, mucho tiempo, un formaldehído, una adecuada parafina, podemos tener una menor frecuencia de expresión de PDL1, que además en sí tiene variaciones muy significativas dentro del tumor, debido a que la expresión de PDL1 está relacionada con la hipoxia. Y vemos que a mayor hipoxia, mayor expresión de PDL1. Y los niveles de hipoxia en un tumor pueden ser variables entre el mismo tumor o entre las metástasis. Además, muchas veces puede haber glicosilación en la expresión de PDL1, que puede interferir con la inmunohistoquímica, de tal manera que procesamientos contra la glicosilación pueden incrementar la expresión de PDL1 y pueden mejorar el pronóstico de los pacientes, detectando mejor la expresión de PDL1. De tal manera que esto en un futuro va a ser una parte muy importante para poder determinar mejor la expresión de PDL1 en las células tumorales. Y bueno, tenemos una primera línea de tratamiento de acuerdo a la expresión de PDL1. Tenemos un beneficio muy significativo en sobrevida global en pacientes que sobreexpresan la expresión de PDL1 con pembrolizumab, comparado tanto contra quimioterapia. También el PDL1 es un factor predictivo para quimio más inmunoterapia, en el cual tanto con esquemas de quimioterapia con pemetrexed, carboplatin, más inmunoterapia como pembrolizumab, han demostrado un beneficio muy significativo. Tenemos combinaciones como el IMpower 150 con atezolizumab, bevacizumab, paclitaxel, carboplatin, que han mejorado el pronóstico, y actualmente también la inmunoterapia combinada también con un CTLA-4. De tal manera que existe un cambio dramático en el cáncer de pulmón, y vamos, durante todas estas actualizaciones que vamos a tener por parte de la ESMEO, vamos a profundizar los temas del cáncer de pulmón. Muchas gracias.